año 1593, Galileo Galilei inventó un termómetro de agua y alcohol, al cual llamó termoscopio. Finalmente, Daniel Fahrenheit mejoró el invento en el año 1714, sustituyendo el agua y el alcohol por mercurio, haciendo el invento más preciso. El telescopio fue inventado por Hans Lippershey en el año 1608. El telescopio de Lippershey permitió una observación más clara de los objetos distantes, así como de los astros celestes, con el fin de incrementar la capacidad. Galileo Galilei mejoró el invento con el fin de hacerlo útil para el estudio de la astronomía. Entre otros están la calculadora, el piano, el pararrayos, el mejoramiento de la máquina de vapor, la máquina de coser. Y para finalizar, algunos de los exploradores conocidos de la era moderna fueron Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Fernando de Magallanes, Sebastián Elcano, James Cook, Juan Jufre, Albert Jansson Tasman, entre otros. Diferentes colonias europeas apostaron por estos viajes. El objetivo era el comercio y la riqueza. Terminaron por encontrar mucho más que eso. Ahora necesitamos regresar más atrás en la historia, más detallado al año 1550 para hablar de la Revolución Científica. Se conoce con el nombre de Revolución Científica al cambio drástico en el modelo de pensamiento que tuvo lugar entre los siglos XV, XVI y XVII en Occidente. Durante la Edad Moderna temprana, sentó las bases para el surgimiento de la ciencia como la comprendemos hoy en día. Fue fruto de las nuevas ideas en materia de física, astronomía, biología y química, y con ellas el cambio en el paradigma filosófico que produjo el movimiento social e intelectual conocido como la Ilustración. Las fechas exactas de la aparición de este fenómeno son debatibles, pero generalmente se toma el año de 1543 como su punto inicial, cuando se publicó la obra cumbre de Nicolás Copérnico, The Revolution Orbium Coelestium, sobre los movimientos de los orbes celestes. Del mismo modo, se señala tradicionalmente su final en el año 1632, cuando Galileo Galilei publicó. Del mismo modo, se señala tradicionalmente su final en el año 1632, cuando Galileo Galilei publicó su diálogo Sopra du Massim, sistema del mundo toleimaco y copernicano, diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, el toleimaco y el copernicano, o bien con la publicación de los Principia de Isaac Newton en 1687. El pensamiento del filósofo griego Aristóteles estaba vigente a inicios de la Revolución Científica. La influencia aristotélica fue una de las más difíciles de romper, en especial su concepción del cosmos como un espacio en el que la Tierra ocupa el lugar central. Gracias a los aportes de Eudoxo de Cínico, Eudoxo y Claudio Ptolomeo, una nueva visión del cosmos pudo gestarse en la obra de Nicolás Copérnico, dando así origen al modelo heliocéntrico. Protagonistas de la Revolución Científica. Los principales nombres de la Revolución Científica fueron Nicolás Copérnico de 1473 a 1543. Fue un jurista, matemático, físico y clérigo católico polaco. Dedicó gran parte de su vida a la astronomía y reformuló a su manera la teoría heliocéntrica del sistema solar, formulada inicialmente por Aristarco de Samos. Número 2. Galileo Galilei, de 1564 a 1642. Fue un astrónomo, físico, músico, matemático e ingeniero italiano. Fue un importante observador astronómico, para lo cual mejoró además la fabricación de los telescopios y es célebre por su apoyo determinante a la formulación copérnica del sistema solar. Es considerado el padre de la física moderna. Isaac Newton, de 1643 a 1727, físico, teólogo, filósofo, alquimista, inventor y matemático inglés, autor del primer gran tratado de la física moderna. Su obra, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, revolucionó el entendimiento físico del mundo y sembró las bases para el surgimiento de esta ciencia. Tycho Brahe, de 1546 a 1601, astrónomo danés, considerado el más grande observador del firmamento antes de la invención del telescopio y fundador del primer centro de estudios astronómicos, Uraniborg. Johannes Kepler, de 1571 a 1630, astrónomo matemático alemán, célebre por sus leyes sobre el movimiento de los astros celestes en su órbita alrededor del Sol.
Francis Bacon, de 1561 a 1626, célebre filósofo político, abogado y escritor inglés. Francis Bacon, de 1561 a 1626, célebre filósofo político, abogado y escritor inglés, considerado el padre del empirismo filosófico y científico, ya que en su obra de la dignificación y progreso de la ciencia describió y sentó las principales consecuencias de la revolución. Ahora iremos al siglo XIX. Aportes de la revolución científica. Francis Bacon, de 1561 a 1626, célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, considerado el padre del empirismo filosófico y científico, ya que en su obra de la dignificación y progreso de la ciencia describió y sentó las bases para la construcción del método científico experimental. René Descartes, de 1596 a 1650, filósofo, matemático y físico francés, padre de la filosofía moderna y de la geometría analítica. Su obra más famosa es el Discurso del Método en 1637, donde rompió claramente con la escolastía tradicional del medievo. Robert Boyle, de 1627 a 1691, filósofo natural, teólogo cristiano, químico, físico e inventor de origen inglés, célebre por su formulación de la ley de Boyle. William Gilbert, de 1544 a 1603, filósofo natural y médico inglés, pionero en el estudio del magnetismo. Como evidencia, su obra de Magnet, en 1600, fue el primer libro de física en Inglaterra. Aportes de la revolución científica. El mundo contemporáneo habría sido imposible sin la revolución científica. Entre sus principales aportes a la comprensión que tenemos hoy en el universo están el modelo heliocéntrico del sistema solar, avances en la anatomía humana y descarte de las teorías de Galeno, nuevos experimentos, disecciones y estudios, separación de la química de la alquimia, desarrollo de la óptica, primeros experimentos con electricidad, en donde William Gilbert fue uno de los primeros a dedicarse a la experimentación y registro de los principios eléctricos. Así descubrió campos enteros de estudio de la física. Ahora iremos al siglo XVIII, en 1715, para hablar de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado como el siglo de las luces. Características de la Ilustración. Las principales características de la Ilustración fueron las siguientes. Se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia las ideas que se discutían en los salones organizados por señoras de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, entre otros. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Negaba cualquier forma de conocimiento que no pudiera ser del análisis racional. Sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Creía en la posibilidad del progreso, tanto material como moral, de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Consecuencias de la Ilustración. Algunas consecuencias del pensamiento ilustrado fueron las siguientes. Dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. Su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absolutista. En otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado. Adherían a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar. La difusión de sus cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de igualdad ante las personas
ante la ley fue una gran influencia importante para los criollos americanos. Esos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas. En Francia, los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Esta publicación, llamada Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, se fue complementando a lo largo de los años y fue el antecedente de las actuales enciclopedias, tanto materiales como virtuales. Destacados de la Ilustración fueron Charles Louis de Seconde, barón de Montesquieu, filósofo francés; Franco-Maire Aurault, más conocido como Voltaire; Jean-Jacques Rousseau; Denis Diderot; Jean de Rond de Alembert; Antoine Laurent de Lavoisier. Los economistas defendieron la libertad de industria, de comercio, de trabajo y asimismo abogaron por una justa distribución de los impuestos entre todas las clases de la sociedad. Tuvieron, pues, como primordial propósito el aumento de la riqueza nacional mediante la intensificación de todas las actividades económicas, así como la supremación de las tablas e innecesarios controles estatales. Sus principales representantes fueron los franceses Quesnay y Gournay, pertenecientes a la escuela fisiocrática, y el inglés Adam Smith, de la escuela liberal. Quesnay sostuvo que la tierra era la única fuente de riqueza y que en razón de ello había que fomentar y proteger la agricultura. Defendió asimismo la libertad del trabajo, de industria y de comercio. Fundió la escuela denominada fisiocrática. Escribió su obra Fisiocracia o Gobierno de la Naturaleza. Gournay, discípulo de Quesnay, sostuvo que no solo la tierra era la única fuente de riqueza, sino también la industria. Adam Smith, considerado como el padre de la economía política, sostuvo que el trabajo en sus diferentes formas era la única fuente de riqueza y que debía realizarse con absoluta y total libertad, de donde provino el nombre de liberal que se dio a su escuela. Adam Smith escribió la célebre obra La riqueza de las naciones. Turgot, ministro de la Hacienda de Luis XVI, se destacó como un eminente economista, partidario de las nuevas ideas. Propugnó la libertad del comercio y del trabajo, así como la igualdad en el pago de impuestos al Estado por 3 clases. Escribió la famosa obra Reflexiones sobre la formación y distribución de las riquezas. Ahora vamos al 5 de mayo de 1789, con el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 representó el fin de un mundo, lo que luego se llamaría Antiguo Régimen, y el inicio de